Muy buenos días, hoy hablaremos acerca del síndrome de Guillain-Barré, continuando las teleconferencias de la materia de neurología de cuarto año de la ULA San Cristóbal. Hablando de esta entidad, entendemos que es un epónimo para una enfermedad con múltiples formas clínicas, en la cual la más común es la polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda desmielinizante, en la que se ven afectados varios nervios a la vez en su raíz nerviosa dentro del sistema nervioso periférico, que cursa con inflamación desmielinizante mediada tanto por macrófagos como por infiltrados de linfocitos T. Se denomina aguda puesto que la progresión clínica va a ir hasta las 4 semanas y en ella se presentarán debilidad de las extremidades con una progresión ascendente de la misma, en la cual pueden ser simétricas o no, puede haber reflexia o no, y puede presentar signos sensitivos leves como parestesia o dolor y disfunción autonómica. El síndrome de Guillain-Barré se considera una enfermedad postinfecciosa mediada por un trastorno autoinmune, en la cual va a afectar a individuos de todas las edades y géneros, aunque preferentemente adultos jóvenes de 30 y 50 años y predominantemente en el sexo masculino. Va a presentar una incidencia mundial de alrededor de 1 en 100.000 habitantes al año, con una mortalidad de alrededor del 6%, y cabe destacar que el 20% de las personas que la padezcan van a presentar algún grado de discapacidad. También se considera una enfermedad de evolución fulminante, sobre todo si no se realiza el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. En el síndrome de Guillain-Barré, la respuesta inmunitaria contra antígenos extraños se va a desviar al tejido nervioso del hospedador por un mecanismo de mimetismo molecular, en el que los objetivos serán los gangliósidos, cuya ubicación en las membranas plasmáticas los hace vulnerables a ataques mediados por anticuerpos. Estos son glucoesfingolípidos, los cuales van a participar en la interacción del axón con la neuroglía. También van a modular receptores e incluso regular el crecimiento de la célula nerviosa. Es por esto que en el síndrome de Guillain-Barré son frecuentes los anticuerpos antigangliósidos, sobre todo el GM1. Otro factor inmunopatogénico se va a dar cuando los residuos de ácido ciálico de la cepa patógena de Campylobacter jejuni activen a las células dendríticas por los receptores tipo TOL TLR4, que inducen diferenciación de linfocitos B y amplifica, por otra vía, la autoinmunidad humoral. Entonces, sabemos que la lesión hística producida en la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda es debida a la activación de linfocitos T que van a pasar la barrera hematoneural. Dichos linfocitos también van a encargarse en el sistema nervioso periférico de activar macrófagos, los cuales va a producir un aumento de la producción de citoquinas, factores de necrosis tumorales alfa, interferón gamma, los cuales definirán una degeneración axonómica. Todo este fenómeno aumentará la permeabilidad de la barrera y así pasarán más anticuerpos antimielina. Y es entonces cuando los anticuerpos contra GM1 activan el complemento en las uniones paranodales entre el axón y la célula glial, lo que va a interrumpir la aglomeración de canales de sodio, dando así su efecto fisiopatológico, como va a ser el bloqueo de la conducción neural.
y hablaré de las manifestaciones clínicas del síndrome de Guillain-Barré. En cuanto al cuadro clínico, estos pacientes van a cursar con paresia progresiva, simétrica y ascendente, que al principio se percibe como si las piernas fueran de goma, que evolucionan rápidamente con o sin alteraciones sensitivas. Estos pacientes también pueden presentar hiporreflexia, mialgias severas en la región dorsal en las etapas iniciales de la enfermedad. Insuficiencia respiratoria aguda debido a la paresia del músculo diafragma. Incapacidad de articular frases debido a la dificultad respiratoria. Y paresia orofaringia o facial. El 70% de los pacientes cursan con disfunciones autonómicas como fluctuaciones en la presión arterial, arritmias, incontinencia fecal por la dificultad de contraer el esfínter anal, retención urinaria, disfunción sexual, enrojecimiento facial, anormalidades pupilares, broncoespasmo, ilio paralítico y gastroparesia. Les hablaré sobre los subtipos más comunes de síndrome de Guillain-Barré. Polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda es la forma clásica de Guillain-Barré. Ocurre en todas las edades, más frecuente en adultos. La evolución de los síntomas puede ser en días. Hay parálisis ascendente de leve a moderado, pudiendo comprometer los músculos de la respiración, llevando al paciente a necesitar soporte ventilatorio. También puede haber alteraciones sensoriales como parestesia. Hay anticuerpos anti-GM1, infiltración linfocitaria en los nervios periféricos y una desmielinización mediada por macrófagos. Puede ocurrir pérdida axonal como evento secundario en los casos severos. La recuperación tiende a ser rápida. El hallazgo electrofisiológico es desmielinizante. Hay disminución en la velocidad de conducción. Neuropatía axónica motora aguda, común en China y América Latina en un 40%. Presente en niños y adultos jóvenes. Asociada a infección previa con Campylobacter jejuni. Produce debilidad muscular y arreflexia. Hay anticuerpos anti-GD1A, ataque inicial a los nódulos de Ranvier por activación de macrófagos y poca infiltración linfocitaria. La recuperación es rápida porque los daños axonales tempranos pueden ser reversibles. El hallazgo electrofisiológico es axónico, es decir, la amplitud del potencial de acción muscular está disminuida. Neuropatía axónica sensitivo-motora aguda, principalmente en adultos, afecta a los nódulos motores de Ranvier y a los nervios y raíces sensitivas, produciendo debilidad muscular y alteraciones sensoriales. La recuperación es lenta e incompleta por la lesión axónica intensa. El hallazgo electrofisiológico es axónico. El síndrome de Miller-Fisher puede presentarse en niños y adultos. Se caracteriza por la tríada clínica oftalmoplegia, arreflexia y ataxia. Puede llegar a causar parálisis facial. Hay anticuerpos anti-GQ1B en el 90% de los casos y el hallazgo electrofisiológico es desmielinizante. Antecedentes. En el 70% de los casos, el síndrome de Guillain-Barré es precedido en 1 o 3 semanas por procesos infecciosos, en su mayoría infecciones respiratorias o gastrointestinales, precedidos por bacterias como Campylobacter jejuni, presente en el 20 o 30% de los casos, y Mycoplasma pneumoniae, por virus como citomegalovirus y Epstein-Barr, y luego de vacunaciones contra la gripe porcina administrada entre 1992 y 1994, y las antirrábicas antiguas que se preparaban con tejido nervioso, incluso aún son usadas en países pobres. El síndrome de Guillain-Barré puede estar de manera paralela con otras patologías como lo son linfomas, VIH, lupus eritematoso generalizado. También las complicaciones de Zika pueden ser un desencadenante de síndrome de Guillain-Barré, sobre todo en adultos y adolescentes, y actualmente COVID-19. Principalmente se informaron eventos neurológicos en Wuhan, en Italia, en España y en Francia. Los pacientes presentan en común debilidad en extremidades inferiores, arreflexia, ataxia y parestesias. Estas manifestaciones pueden darse antes, durante o luego que aparezcan los síntomas propios de COVID. Todos los casos coinciden en tener linfocitopenia y prueba positiva para COVID-19.
Hablemos ahora de las características significativas de los diferentes síndromes. Primero tendremos lo que es la polineuropatía desmielizante inflamatoria aguda, o conocida con sus siglas AIDP. Este va a cursar con parálisis de evolución rápida con arreflexia, ausencia de fiebre y antecedentes característicos que hemos visto a lo largo de este video. Cuando hablamos del síndrome de Guillain-Barré específicamente, vamos a tener que se han desarrollado los criterios de Brixton. Estos criterios son aquellos que debemos tener en cuenta al momento de evaluar a un paciente, contando así la puntuación que éste pueda o no pueda tener, y allí vamos a diagnosticar si estamos frente a este síndrome o no. En cuanto a los criterios diagnósticos, vamos a tener debilidad flácida asimétrica de las extremidades, reflejos tendinosos profundos estén disminuidos o aumentados, curso monofásico y tiempo entre aparición en 12 horas a 28 días. Celularidad en líquido cefalorraquídeo, esto es muy importante porque es una de las características más relevantes de este síndrome. Concentración de proteínas en dicho líquido, estudios de conducción nerviosa y ausencia de diagnósticos alternativos por su debilidad. Vamos a hablar de la paraclínica. Este es un elemento muy importante a la hora de diagnosticar correctamente a un paciente con el síndrome de Guillain-Barré. Entre sus elementos vamos a tener que el primordial es el líquido cefalorraquídeo. Este líquido va a tener un aumento de proteínas, al igual que hay un aumento transitorio del reencuentro de leucocitos en las primeras 48 horas. De la mano con la paraclínica encontramos el electrodiagnóstico. En el caso del AIDP tenemos que sus manifestaciones tempranas tienden a ser nulas o leves. Es por eso que se puede observar de forma distal y prolongada la reducción en la amplitud de los potenciales de acción muscular. Cuando ya hablamos en sí de lo que es el síndrome de Guillain-Barré, tenemos que también hay disminución de la velocidad de conducción e incluso podemos observar un bloqueo. También los potenciales de acción en general van a estar disminuidos, pero tienden a estar normales a nivel de los nervios sensitivos en pies, pero anormales a nivel de los nervios sensitivos en los brazos. Hablaremos ahora del diagnóstico diferencial. El síndrome de Guillain-Barré, por ser un síndrome que en su principio no tiene como una clave característica que nos lleve a su diagnóstico oficial, tiende a confundirse muchas veces con otros tipos de diagnóstico, al igual que estos tipos de diagnóstico tienden a confundirse en algún momento con síndrome de Guillain-Barré. Entre ellos tenemos lo que es la neuropatía vasculítica, el virus del Nilo Occidental, miastenia grave y botulismo, poliomielitis, poliradiculitis de Lane, difteria, mielopatías agudas, porfiria e incluso la intoxicación alimentaria con pescados o la intoxicación por cáusticos también nos pueden llevar a un falso diagnóstico de Guillain-Barré. En cuanto al tratamiento, debe iniciarse lo antes posible después del diagnóstico. El paciente debe ser hospitalizado para estricta vigilancia médica. Se utilizará la escala de Hughes para evaluar la severidad y de acuerdo a esto, los casos leves irán a sala general con monitoreo de signos vitales, los casos moderados severos a salas de monitoreo continuo y evaluación periódica para el ingreso a UCI. En cuanto al tratamiento específico, para disminuir los efectos nocivos de la reacción inmunológica aberrante en el síndrome de Guillain-Barré, contamos con la plasmaféresis y la administración de inmunoglobulina intravenosa. Estos no se usan en casos leves, y la combinación de ambos no es mucho mejor que al usar solo uno de ellos. La falta de mejoría notable después de un curso de inmunoglobulina o plasmaféresis no es indicación para usar otro tratamiento. La plasmaféresis actúa eliminando los autoanticuerpos presentes en el suero del paciente. La revisión sistemática de Chevret y otros reporta que hay mayores beneficios que riesgos al realizar plasmaféresis. Tiene mayor beneficio cuando se inicia dentro de los primeros 7 días de enfermedad. Sin embargo, sigue siendo beneficioso hasta las 4 semanas de evolución. Los criterios para su uso es quienes tengan una escala de severidad de Hughes mayor a 2 o aquellos que desarrollan debilidad progresiva en musculatura orofaringia y ventilatoria. Se removerán cerca de 40-50 cc por kilo 4 o 5 veces en una semana.
Las complicaciones son reacciones transfusionales, septicemia, hipocalcemia, arritmias o infecciones. La inmunoglobulina intravenosa interfiere en la progresión del daño nervioso. La revisión sistemática de Hughes y otros, donde se evalúa la eficacia y seguridad, concluye que no hay diferencias entre inmunoglobulina intravenosa y plasmaféresis con respecto a los beneficios y riesgos críticos. Los criterios son los mismos que la plasmaféresis. Se administra 0,4 gramos por kilo al día, dividido en 5 infusiones durante 5 días. Los corticoides poseen efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, pero en una revisión sistemática de Hughes y otros, donde se evaluó la efectividad del tratamiento con corticoides, se concluyó que hay mayor riesgo y ningún beneficio importante en el síndrome de Guillain-Barré. Con respecto a nuevas expectativas en el tratamiento, se han realizado estudios con filtración de líquido cefalorraquídeo, efectividad del interferón beta-1A y eculizumab. Sin embargo, no se tiene evidencia suficiente para recomendar su uso. En caso de que un paciente posea alguno de los siguientes criterios, debe recomendarse su ingreso a UCI. El manejo respiratorio es importante ya que evolucionan rápidamente a falla respiratoria. Cerca del 30% de los pacientes con Guillain-Barré necesita asistencia ventilatoria, a veces por largos periodos. Los criterios para iniciar asistencia ventilatoria nos lo indicará una gasometría arterial, la capacidad vital o debilidad en la lengua. La traqueostomía debe limitarse a pacientes que requieran ventilación mecánica prolongada. Se debe manejar el dolor ya que es frecuente. El compromiso disautonómico se maneja con beta bloqueantes. En cuanto al manejo nutricional, se dará protección contra gastritis o úlcera por estrés. Asimismo, apoyo psicológico y psiquiátrico. En cuanto al pronóstico, alrededor del 85% de los pacientes logran la recuperación funcional completa en varios meses o un año. La tasa de mortalidad es menor del 5%. El pronóstico es peor en aquellos pacientes con lesión axónica proximal motora y sensitiva grave, como también la edad avanzada, cuadros fulminantes y retraso en el inicio del tratamiento.